que Jesucristo es el Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestra vida, Padre. Bendiga, Dios, tu palabra en esta mañana, que sea de bendición para nosotros, Padre. Renuévanos, restauranos, Padre. En Cristo Jesús te damos la honra y la gloria, Padre. Amén y amén. Evangelio de Juan, capítulo 15. Vamos a continuar con el tema que estamos desarrollando, que es permanecer en Cristo. Es el tema que estamos desarrollando, permanecer en Cristo, o la fuente de vida. Cristo es la fuente de vida, de Él procede todo, y es a través de la palabra como nosotros podemos conocer, amar y seguir a este Cristo maravilloso y glorioso. En este capítulo se centra una de las verdades más radicales que como cristianos debemos de entender. Bueno, un cristiano no es un religioso. Un cristiano no es alguien que practica ciertos ritos. Un cristiano es alguien que tiene la vida de Cristo y que expresa esa vida de Cristo en cualquier lugar. Hemos sido llamados, hermano, no para, hermano, sobresalir nosotros. Hemos sido llamados para expresar la gloria de Dios. Una vida de dependencia, una vida centrada en nuestro Señor. Vamos a compartir la lectura. Evangelio según San Juan, capítulo 15, del versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Verso 2. Todo pámpano que lleva fruto lo quitará, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto como discípulos, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en tu amor. La actividad más importante que como cristianos, hermano, debemos de hacer es esta, y es permanecer en Cristo. Es la actividad más importante, la cual define nuestra posición, nuestra vida en la tierra y nuestra eternidad. Permanecer en Cristo, hermano, no es algo pasivo, es la actividad más dinámica, más demandante que hay en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque permanecer en Cristo implica, hermano, conocer a Cristo, amar a Cristo y seguir a Cristo. Hermano, es una de las enseñanzas. Permanecer en Cristo es una de las enseñanzas fundamentales en el cristianismo verdadero. Esto va más allá, hermano, de una simple creencia o una práctica religiosa. Permanecer en Cristo es una conexión de vida que nos brinda 4 cosas: fortaleza, consuelo, dirección y vida. Es lo que encontramos en Cristo. En Cristo usted encuentra fortaleza, en Cristo encuentra consuelo, en Cristo usted encuentra dirección y encontramos vida en medio de un mundo de oscuridad que va poco a poco, hermano, destruyéndose. Es importante que entendamos que permanecer en Cristo, hermano, es la respuesta que nosotros le damos a Dios como resultado de su obra en la cruz del Calvario. Es mi respuesta, quedarme con Cristo. Es mi respuesta, es decirle te amo. Permanecer en Cristo es la expresión que como creyentes le decimos al Señor, te amo. Sin palabras, el permanecer con Cristo
el vivir para Cristo, el estar en Cristo, hermano, es la expresión de agradecimiento que nosotros damos. Cristo, hermano, es la respuesta para cada una de nuestras necesidades. Cristo, hermano, es la prueba de nuestra salvación. El estar ligado a Cristo, hermano, no es una obligación. Nosotros podemos tomar la decisión de seguir a Cristo o no seguir a Cristo. El detalle está de que el permanecer en Cristo marca y denota qué clase de personas somos. Cuando Jesús dice en el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador, Cristo se separa del resto de enseñanzas que hay en el mundo. Él se separa de la filosofía, de la religión y de todo concepto humano que pretende hacer del hombre una persona buena. Hermano, Dios no quiere hacer de nosotros personas buenas. Él quiere darnos vida y vida en abundancia. Dios quiere hacer algo más que lo que la filosofía o la religión hace por el hombre. Él quiere, hermano, que permanezcamos en Él. ¿Por qué? Porque en Él está la vida. Hermano, fuera de Cristo, y esto entendámoslo como algo radical, fuera de Cristo no hay vida. Lo que tenemos es una mera existencia. En la medida que yo conozco a este Salvador, en la medida que yo conozco al hombre que marcó la diferencia en la historia, al hombre que se encuentra en las páginas de este libro, en la medida que yo conozco a este hombre, voy recibiendo su naturaleza, voy siendo impregnado de él. Por eso dice, yo soy la vid verdadera. Amén, hermano. No, ¿para qué vamos a perder el tiempo buscando o siguiendo algo falso? ¿Para qué vamos a invertir tiempo en algo, hermano, que es temporal? Cristo dice, oigan, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Cuál es el primer fruto que tenemos que dar como consecuencia de que conocemos a Cristo? ¿Cuál es la primera obra que tenemos que dar como consecuencia de que conocemos a Cristo? Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 2 versículo 15. No vaya a perder, Juan. 2 Corintios capítulo 2 versículo 15. ¿Cuál es la primera obra que tenemos que dar como consecuencia de que conocemos a Cristo? Algo que va a denunciar y que va a señalar, wow, este conoce a Cristo, este está en Cristo. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 2. Miren lo que dice el versículo 14 en adelante. Mas a Dios gracias, el cual que dice, nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor en Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. La primera obra, el primer resultado que brota como consecuencia de permanecer en Cristo, el primer fruto, hermano, es que vamos a dar olor a Cristo. La fragancia del cielo ha sido impregnada en estos vasos de barro. La persona de Cristo, hermano, va a ser manifestada en estos vasos de barro. Y uno de los primeros frutos, como pámpanos, es que vamos a tener olor a Cristo. Si usted corta un limón, ¿a qué huele el limón? Huele a limón. Usted ve un palo de limón y lo que busca es un fruto. Cuando usted se acerca a un árbol, lo que está buscando es un fruto. De igual manera, la iglesia tiene que dar un fruto, y ese fruto es Cristo. Tenemos que tener olor a Cristo. Por eso dice aquí,
Todo pámpano, somos nosotros los pámpanos, que en mí no lleva fruto. Todo pámpano que no huele a Cristo, todo pámpano que no da el fruto de oler a Cristo, dice, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, todo aquel que huele a Cristo, lo limpiará para que lleve más fruto. Fíjense que esta es una obra de Dios en nosotros. Es una obra que Él está haciendo en cada uno de nosotros en la medida que nos acercamos a Él, en la medida que nos entregamos a Él, en la medida que estamos aprendiendo a permanecer en Cristo. Hermano, la orden de Dios para que Él obre en nuestras vidas y traiga bendición es permanecer. El tema sería, hermano, permanecer en Cristo. ¿Tiene alguna necesidad? Permanezca en Cristo. ¿Tiene algún problema? Permanezca en Cristo. Hermano, ha recibido malas noticias, permanezca en Cristo. Mi fortaleza radica en permanecer en Cristo. ¿Cuál es el trabajo del enemigo? Que usted se mueva de Cristo, que usted no permanezca en Cristo. El enemigo sabe que si usted y yo permanecemos en Cristo, nos fundamentamos en Cristo y nos fortalecemos en Cristo, no nos puede tocar. Y Cristo está en este capítulo enseñando, como le digo, una de las bases más importantes que todo cristiano verdadero debe conocer, y es que tenemos que aprender a permanecer en Cristo. Yo no puedo dar fruto si no permanezco en Cristo. Yo no podría serle útil al Señor si no permanezco en el Señor. Toda bendición, toda dádiva, toda gracia de Dios viene como resultado a nuestra vida de permanecer en Él. ¿Qué tengo que hacer? Permanecer en Él. ¿Yo voy a dar fruto? No, Cristo va a dar fruto. Yo lo único que tengo que hacer es permanecer en Él. Pero ¿qué pasa si una rama es cortada? Ya no da fruto. Aquí el Señor, de una manera bien sencilla, describe cómo tiene que ser nuestro andar diario. Mire lo que dice versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dios no va a trabajar en algo sucio. Primero lo va a limpiar. Ojo, no es que usted se limpia, sino que Él me limpia. ¿Qué es lo único que tengo que hacer yo? Venir a la palabra, permanecer en la palabra, llenarme en la palabra. La palabra me limpia, me transforma. Dios no va a obrar en una habitación que está sucia. Dios no va a trabajar en un corazón que está sucio. Lo primero que hace es limpiarlo. ¿Y cómo nos limpia? Con su palabra. Hermano, a este punto queremos hacer una referencia bien clara. Leer la Biblia se tiene que convertir para usted y para mí en una necesidad. No es tiene que leer la Biblia. No. Tiene que ser una necesidad. ¿O acaso le obligan para comer, hermano? ¿Verdad que no lo obligan para desayunar, almorzar y cenar y hacer otras comiditas después? ¿Por qué? Porque aparte de que me gusta, es una necesidad. Pues en ese mismo nivel de importancia y de valor es la palabra para el espíritu. ¿De qué sirve nutrir este cuerpo si nuestro interior está desnutrido? Está enfermo, está en crisis. Es cristiano, pero está en crisis. Es evangélico, pero está en crisis. ¿Por qué? Porque aunque hace todo lo que hace la religión, olvida lo más importante: la palabra. Y el Señor dice, los versículos que siguen son el resultado del versículo 3. Dios no va a poder obrar ni hacer que demos fruto si el versículo 3 no se aplica. Es de vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Okay. Ya recibiste mi palabra, ya la tienes con gozo, eres hijo de Dios, eres salvo, te he perdonado los pecados. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pasa al versículo 4. Si ya estás limpio, ok, voy a vivir como quiero. No.
Si ya he sido salvo, ¿voy a vivir como quiero? No. Si ya Dios me ha bendecido, ¿qué voy a hacer? Versículo 4. Permaneced en mí. Quiere que le vaya bien en la vida, permanezca en Cristo. Quiere que el Señor escuche su oración, permanezca en Cristo. En la medida que yo permanezco en Cristo, me alejo de las crisis. Y si las crisis llegan a mi vida, Él las va a resolver. Él va a actuar en la vida, en mi vida. En la medida que yo hago lo más sabio y más importante en mi vida, que es permanecer en Cristo. Dice, permaneced en mí, y como resultado, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar por fruto por sí mismo, sino permanece en la vida. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. La base, la clave es permanecer en Cristo. Más de 8 veces el Señor hace esta afirmación: permanecer en mí, permanecer en mí. Como que quiere el Señor que no se nos olvide esto. Uno de los detalles que como humanos tenemos es que se nos olvidan las cosas. Y en materia espiritual es peor todavía, ¿no? Porque haga un examen. ¿Se acuerda de lo que se predicó el domingo pasado? Anotó, guardó. En la medida que yo bebo la palabra, va marcando mi vida, y cada área de mi ser va siendo renovada y removida por la presencia del Señor. Y entonces comienzo a andar en lo que dice la Biblia, en una vida nueva, la cual comienza permaneciendo en Él, la cual continúa permaneciendo en Él, y la cual termina permaneciendo en Él. No es algo que tenemos que ver a la ligera, es un factor determinante en nuestras vidas. Miren lo que dice el versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Y mire qué tremendo, la nota lacónica: porque separados de mí nada podéis hacer. El matrimonio no va a funcionar. Separados de Cristo no va a funcionar. El trabajo no va a funcionar separados de Cristo. Mi relación con los demás no va a funcionar separados de Cristo, hermano. Separados de Cristo nada funciona. Él lo dice aquí: porque separados de mí nada podéis hacer. Nada que sea de impacto en el reino, nada eterno, nada que agrade al Señor, nada, hermano, que tenga valor real, nada podemos hacer. Que esto indica, hermano, que sin Cristo nuestra vida muere. Somos pámpanos, somos la rama que está unida a la vid, y la vida de la rama depende de su unión, de su conexión a la vid. ¿Por qué? Es una conexión de vida. Si nos separamos, hermano, morimos. Verso 6: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. ¿Y qué pasará? Y se secará. ¿Cuántas vidas cristianas se están secando? Porque obviaron un pequeño detalle, y es permanecer en Cristo, alimentarse de la palabra, adorarlo, decirle cada mañana: buenos días, Padre. Pequeños detalles van provocando la muerte espiritual. Podemos hacer grandes cosas, pero un pequeño detalle, hermano, hace que nuestra vida se seque. Cuando nos pregunten cuándo oró, usted diga: acabo de orar. Pero si nos pregunta, hermano, ¿cuándo oró?
Mire, yo fui a la iglesia hace como 3 meses, que cuando nos pregunten cuándo oró, usted diga, acabo de orar. Mi conexión de vida está relacionada a mi unión a la vid. Si no, yo no voy a dar fruto, y lejos de eso me voy a secar. Dice, la clave de la vida cristiana, mire, según el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan ¿a dónde? En el fuego y arde. ¿Sabía usted que hay 2 infiernos? Uno aquí en la tierra sin Cristo, y el otro cuando morimos sin Cristo. 2 infiernos. Vivir sin Cristo es un infierno, y morir sin Cristo es otro infierno. Si no, simplemente, como dicen, a los hechos nos remitimos. ¿Qué tal le va a la vida? ¿Qué tal nos va a la vida sin Cristo? ¿Y qué tal nos va con Cristo? Aunque vivimos en el mismo lugar y aunque hacemos las mismas cosas, hay una enorme diferencia en nuestro interior. Hay paz, hay alegría, hay gozo. ¿Ah? Usted puede decir con alegría que usted donde vive, en Bosques de Prusia. O puede decir donde vive, en Bosques de Prusia. ¿Cuál es la diferencia, hermano? Cristo. Pero no como una religión, sino como un factor de vida, como el que sostiene y provee todo para el pámpano que somos nosotros. Dice, se seca y lo echan en el fuego y arden. 2 infiernos. Vivir sin Cristo es un infierno. Morir sin Cristo es un infierno peor, porque aquí es temporal, el otro es eterno. ¿Puedo cambiarlo? Claro. Simplemente aprender a permanecer en mí. ¿Y cómo lo hago? Versículo 7. ¿Cómo aprendo a permanecer en Cristo? Y es lo que vamos a desarrollar. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Aquí el Señor se la juega. Simplemente nos pone un factor. Yo te voy a dar todo lo que tú quieras, pero simplemente hay un factor. Pedir, no. ¿Cuál es el factor? Si permanecéis en mí. La partícula sí es determinante, o sea, que es nuestra decisión. Si permanezco en Cristo o no permanezco en Cristo. Hay una enorme diferencia. ¿Cuándo comienza mi bendición? ¿Cuándo comienza mi provisión? Si permanezco en Cristo. ¿Cuánto tiempo va a tardar la bendición? Eso déjeselo al Señor. Usted simplemente haga su parte, porque Dios no va a poder hacer su parte si yo no hago mi parte. ¿Cuál es mi parte? Permanecer en Él. El resto, Dios lo va a hacer. Él tiene cuidado de nosotros. Si aprendemos a permanecer, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Okay. Si tú cumples esto, el resto es mío, dice el Señor. Simplemente necesito que hagas esto. ¿Cuál? Permanecer en mí. ¿Y cuál es la evidencia de que permanezco en Cristo? Que mí y mis palabras permanecen en vosotros. Para Dios, la palabra es el factor más importante que todo cristiano debe entender. No solo tenemos que tener una Biblia, tenemos que leer la Biblia, tenemos que amar la palabra, tenemos que comer de la palabra, tenemos que permanecer en la palabra. Miren lo que dice Deuteronomio, capítulo 13, versículo 4. No vaya a perder Juan. Deuteronomio, capítulo 13. Gloria a Dios. Deuteronomio, capítulo 13. Siempre haciendo alusión a la palabra.
Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. ¿Qué es lo que tengo que hacer como consecuencia de permanecer en Cristo? En pos de Jehová, ¿qué dice? Vuestro Dios andaréis. Número 1, a Él temeréis. Número 2, guardaréis sus mandamientos. Número 3, escucharéis su voz. Número 4, a Él serviréis. Y número 5, y a Él seguiréis. Es algo tan sencillo como la tabla de multiplicar del 1. Ok, ¿quieres que te vaya bendición? Ok, Deuteronomio 13, 4. Número 1, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Ya no voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer lo que Él quiere. Porque por lo general, lo que yo quiero me daña. Hay dos maneras de comer. Comer sanamente o comer lo que usted quiere. Amén. Usted puede escoger entre una hamburguesa de 4 pisos o una sopa. Ay, que reguácala la sopa. No, mejor la hamburguesa, pidámosla. Pero hermano, ¿cuál es la diferencia? Una cosa es comer bien y otra cosa es comer lo que yo quiero. Generalmente, todo lo que yo quiero en esta vida me hace daño. Por eso Dios provee un menú espiritual para nuestra vida que comienza con su palabra. Y en la medida que yo descubro y voy descubriendo en la palabra su voluntad y propósito para mi vida, hermano, si alguien desea que nos vaya bien en esta vida, es el Señor. Si realmente alguien quiere que, hermano, a usted y a mí nos vaya súper bien en esta vida, es el Señor. Pero nuestro estilo de vida impide que el Señor haga esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? En pos de Jehová andaréis. Voy a decidir seguir a Cristo. Voy a decidir permanecer en Cristo. Voy a decidir comer a Cristo, llenarme de Cristo. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Número 2, a Él temeréis. Guardaréis sus mandamientos. Escucharéis su voz. Serviréis a Él y a Él seguiréis. Conocer, amar y seguir. 3 cosas que son una constante dinámica que atraen la bendición para nuestra vida. Hermano, este lugar es importante porque Cristo está aquí. Este lugar es de bendición porque Cristo está aquí. Dice la Biblia que donde 2 o 3 estén reunidos, ahí está. ¿Cuál es el propósito que le hizo venir aquí? No es el atractivo del lugar, ¿verdad? Ni la arrolladora personalidad de los hermanos, ¿verdad? Era una sola cosa, y es comer a Cristo. Esto es como cuando encuentra una pupusería rica, ¿verdad? ¿Por qué ve que hay una pupusería que está llena y la otra que está a la par? Pues ni las moscas llegan. ¿Cuál es la diferencia? La buena comida. Usted siempre tiene que buscar buena comida. Y no hablo por el predicador, hablo por la palabra que se pone en nuestro corazón. Otra de las cosas que vamos a necesitar para poder permanecer en Cristo. ¿Qué hago para permanecer en Cristo? Ya dijimos, en pos de Jehová andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz y a Él seguiréis. Otra de las maneras que hago para permanecer en Cristo está en Primera de Juan. Pegué el salto, ya casi terminando la Biblia. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Mire lo que dice siempre el mismo apóstol. Primera de Juan, capítulo 2,
versículo 6. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Hermano, ¿y cómo anduvo Cristo? ¿Cómo anduvo Cristo en la tierra? Nos ha dejado 4 evangelios para que conozcamos su manera de caminar, su manera de hablar, su manera de relacionarse. No hay persona más humilde que Cristo. No hay persona más tierna que Cristo. Porque hay veces a los niños, cuando llega un adulto, o hasta miedo le tienen, hermano. Cristo atraía a toda la gente. Y no era su personalidad arrolladora, era su humildad, su gracia, su verdad. Hermano, pero es que es bien difícil andar como Él anduvo. 4 evangelios nos explican cómo podemos caminar. Pero hermano, no somos perfectos. Cristo, mientras estuvo en la tierra, tuvo un cuerpo imperfecto. Él tuvo hambre, Él se cansaba, Él se dormía, Él tuvo las mismas aflicciones que nosotros tenemos. ¿Cuál fue la diferencia? La mitad de su vida la pasaba orando a su Padre. Esa es la diferencia. ¿Cuál era la fortaleza de Cristo? El Espíritu Santo, que lo llenaba como resultado de su comunión con Dios. Cuando usted se levantaba en la mañana, veía a Cristo orando. Cuando usted se iba a acostar, veía a Cristo orando. Cristo no empezaba nada, sino comenzaba su vida orando. De hecho, hermano, para andar como Él anduvo, una de las cosas que tenemos que imitar, practicar y vivir es la vida de oración. Una vida de oración, hermano, nos lleva a imitar a Cristo. Cristo era un hombre de oración. Cristo ponía a Dios primero en todo. Cuando le preguntaron los padres que Jesús se perdió en el templo, ¿qué les dijo Jesús? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Usted y yo somos parte de los negocios de nuestro Padre. Pero yo tengo que ir a trabajar, es parte de los negocios del Padre. Pero es que yo tengo que ir a vender, es parte de los negocios de nuestro Padre. Donde estemos, hermano, vamos a estar en los negocios de nuestro Padre, ya sea que esté en la casa, ya sea que esté trabajando, ya sea que esté descansando. Cualquier actividad nos va a involucrar en eso, en los negocios de nuestro Padre. Siempre en el capítulo 2 vaya a ser el versículo 24. Miren lo que dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Tengo que desarrollar mi oído, hermano, a la palabra, lo que habéis oído desde el principio. El problema, hermano, que este mundo hace demasiado ruido. ¿Qué es lo que pasamos escuchando de lunes a domingo? Lo que escuchamos, hermano, es guardado en nuestro corazón. Y lo que guardemos en nuestro corazón o me daña o me edifica. Cuidemos lo que oímos. No le preste su oído al mundo. No le preste su oído a las mentiras. No preste su oído al enemigo. Lo que oísteis, lo que habéis oído desde el principio, permanezca. Cuando dice lo que habéis oído desde el principio, es que cuando usted aceptó a Jesucristo, ¿qué oyó? Una invitación a aceptar a Cristo. Usted vino a Cristo porque oyó la palabra, oyó una voz, había alguien que lo estaba invitando. Y eso que oyó tiene que permanecer en usted hasta el último día de su vida. Hermano, muchas cosas van a venir, llegar e irse de nuestra vida. La única que tiene que permanecer en nuestra vida y crecer es la palabra, porque ella va a determinar lo que hay en mi corazón. Si estoy lleno de la palabra, eso es lo que voy a dar. Si estoy lleno del mundo, eso es lo que voy a dar. De acuerdo a lo que hay
en el pozo de mi corazón, de eso va a hablar el balde de mi boca. Porque la boca baja al pozo del corazón y toma agua, ya sea agua limpia o agua sucia, dependiendo de lo que yo ponga en el pozo. El balde de mi boca bajará al pozo de mi corazón a recoger agua viva o agua sucia. Por eso es importante cuidar lo que va a oír, porque eso va a parar al corazón. Lo que usted oye va a parar al corazón. Lo que usted habla va a parar al corazón. Lo que usted ve va a parar al corazón. Todo lo que hacemos va a parar al corazón. Entonces, si yo permanezco en Cristo, mi corazón se va a llenar de Cristo. Mi corazón va a producir una vida que agrade a Dios o una vida que no agrade a Dios. Por eso dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también yo permaneceré en el Hijo, y también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Ahora váyase al capítulo 3, siempre de Primera de Juan, versículo 24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Aquí hay algo hermoso que se agrega y que viene como resultado de comer la palabra, de oír la palabra y de vivir en la palabra. Esa dinámica da como resultado la presencia del Espíritu Santo. En la medida que yo me lleno de la palabra, en la medida que yo como la palabra, en la medida que yo oigo la palabra, me voy llenando del Espíritu Santo. No es algo que se transmite por osmosis, no es algo que se da así que reciba, no, es algo que yo voy, de lo que yo me voy llenando en la medida que me voy nutriendo. Repito, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu que nos ha dado. Dios nos va a ir dando el Espíritu Santo en la medida que yo me voy entregando en Él, en la medida que voy permaneciendo en Él, en la medida que me voy alimentando de la palabra, en la medida que voy viviendo la palabra y en la medida que la voy practicando. ¿Cómo puedo practicar la palabra si no la he oído, si no me he alimentado de ella? Usted no puede decir si un fruto es dulce o es amargo si no lo ha comido primero. No puede decir si la palabra de Dios es vida si no la ha comido. Por eso entendemos a la gente en el mundo que no conocen la palabra. De ahí la necesidad de que usted y yo, que la hemos probado y que la hemos conocido, compartirla con los demás. Y no hablo de darle un gran sermón, sino simplemente el resultado de comer la palabra es que hace de mí una persona agradable. No es lo mismo un buenos días con Cristo o un buenos días sin Cristo. Buenos días, no pasa nada, pero un buenos días con Cristo, y no es que algo hay en nosotros, o sí hay algo en nosotros, mi personalidad, no, la persona de Cristo. No hablo de que todo el tiempo vamos a andar sonrientes, no, vamos a caminar con la paz de Dios, y eso es sumamente importante. Santiago, capítulo 1, ya para ir terminando. Santiago, capítulo 1, mire lo que dice. Santiago, capítulo 1.
Lo leo desde el versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¡Wow! Este es el resultado de permanecer en Cristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, o sea, el estilo de vida humano que se caracteriza por la malicia y la inmundicia, desechando la vida sin Cristo, desechando la vida humana, desechando la inmundicia y la abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede, ¿qué dice? Salvar vuestras almas. Ok. Pero para que disfrutemos más, dice Pablo, dice Santiago, verso 22. Miren lo que dice el verso 22. Pero sed hacedores de la palabra. Yo no puedo ser hacedor de la palabra si no permanezco en Cristo. Y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque se considera a sí mismo y se ve y luego olvida como era. Verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, o sea, la palabra de Dios, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado en lo que hace. Wow. Toda bendición es el resultado de permanecer en Cristo. Y así usted va a encontrar miles de ejemplos o miles de textos que son el resultado de permanecer en Cristo. No es tan difícil, hermano. Es simplemente aprender a esperar en el Señor, a oír en el Señor, a buscar en el Señor. Usted ha venido a buscar al Señor en esta mañana. Y eso es tomado muy en cuenta y es contado como bendición. Podríamos hacer muchas cosas, pero he decidido apartar un tiempo para Dios. Y si usted aparta un tiempo para Dios, Él aparta una bendición para usted. Padre Celestial, gracias. Tú eres mi bendición. Tú eres mi provisión. Tú eres mi alegría, mi victoria, mi gracia. Tú eres, Padre, mi vida. Enséñanos a permanecer en ti, Señor. Queremos, Padre, conocerte, amarte y seguirte. Queremos descansar en ti, Señor. Queremos tomar fuerzas en ti, Señor. Que tu gracia, Señor, descienda sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Oh Señor Jesús, atrápanos y llénanos de ti, Padre. Que tú seas, Padre, nuestro refugio. Que tú seas nuestro consuelo. Que seas tú el que recoja nuestras lágrimas. Que seas tú el que escuche nuestro quejar, nuestro dolor. Y que seas tú nuestro sanador, nuestro salvador. Te bendecimos, Padre.